Buenos días, hermanos. Que Dios Good les morning. bendiga. Es May un God gusto bless verlos de you. nuevo. It's good to see you Y again. hoy quería compartirles un pequeño mensaje. Bueno, no pequeño, la palabra Today, de I Dios just es want to muy share grande the para Word of nosotros, pero God. It's not a small one, se- but the Word of God is quería great for us. hablarles sobre I want to speak to you cómo regarding ser fuertes en how to medio de una how to tormenta. be strong in the Y, midst of the y how to be strong in the midst of the encontré esta storm. historia And I que la found verdad me impresionó mucho. this story that Y es la really historia de Gedeón. Tal vez touched muchos me. ya la han It's the story escuchado. of Gideon. Many of Pero you probably have aquí heard about les it. voy a hablar sobre lo que yo puedo ver cómo Dios nos ha librado de todos, I want to de talk todos to nuestros you and problemas how y I cómo can ha sido see God fiel en has todo. delivered us from Entonces difficulties in every quería dar situation. inicio en el libro de Jueces, So I want to capítulo read 6, in the book of Judges, chapter 6, versículo 1. verse 1. Y la palabra del 6 Señor to dice, los hijos de Israel. Judges 6, verse 1. Y la palabra del Señor dice, a los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y almalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando 4. contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vamos a orar antes de Let's pray empezar. before we continue or Padre start. Santo, Holy danos Father, sabiduría, Señor, give para us poder wisdom entender tu Give palabra, Señor, so that porque we can understand solo your word. usted, Señor, es el Because único Señor only you, que you're the only nos one da victoria en who medio de gives us victory en medio de las batallas, in the midst of the Señor, battles, donde Lord. todo nos parece imposible para And nosotros when y everything seems hacerlo con nuestras impossible fuerzas, to pero us, usted está when we siempre do ahí it con on our nosotros, strength, Señor. but you are En there, el nombre God, del with Señor us. Jesucristo, In the name of Señor, Jesus, te damos gracias we siempre, thank you Señor. always. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. Bueno, resulta que aquí Dios había entregado a su pueblo en manos de los madianitas, So it happened that the y tal Lord vez had se given preguntarán his por people qué lo hizo Dios. to the people Pero of en Midian, realidad Dios but no había really, sido injusto con ellos, God sino al was not being contrario. unjust with them. Ellos se habían On rebelado the contra other Dios, hand, they had porque rebelled habían against God dejado de obedecer sus because they mandamientos, had stopped obeying His habían, commandments. habían roto el cerco protector que Dios They había had puesto en broken ellos. Entonces Dios los entregó en manos de los the protection that madianitas, God had placed for y them. los And madianitas God resulta de gave que them to the ellos eran, Midianites. como lo dice la Biblia, lo dice más adelante, dice que son como langostas So the fructíferas Midianites que were like solo llegaban they donde will ellos just come estaban, and where y they le were robaban el where they fruto were, que and they will ellos habían steal to them. cosechado, que tanto They will trabajo les steal había from them tomado. from all of the hard Am, work that they had done. Entonces venían los madianitas So todas the las mañanas Midianites y will come in robaban the todo el morning, they fruto que will ellos steal tenían, the fruits from them, y no les dejaban nada a and ellos. they wouldn't leave anything Ahora, for ¿quién them era el pueblo de from the Israel? Era el Israelites. pueblo de Dios. But you know, Entonces, we know that the people of Israel are the people of God. So ahora me pregunto aquí, now I con ask los myself, madianitas, with sabemos the que hoy en día, Midianites, viéndolo hoy en día, we can cada see uno de nowadays nosotros tenemos un each madianita and every one of us has a que nos Midianite viene a robar la who paz, comes and steals our que nos peace. roba pues incluso la muerte They puede come ser un even madianita, porque nos even roba a death los seres queridos can be a o Midianite because a quienes nosotros takes away amamos. Entonces, our cada quien family members tiene who un we love. madianita All of us que nos viene a robar have todo a esto. Midianite who comes and steals Incluso from us. puede ser las bendiciones que Dios nos Also, da, even it porque, could be the blessings that God gives us that porque the nosotros Midianites can come and steal from sabemos us. de que sabemos que nosotros algunas veces sí We know nos that rebelamos many contra times Dios, we rebel y against God.
Y entonces hay un pecado, And there is a sin. hay un pecado que no nos deja vivir en There's a paz. sin that does not allow us to live in peace. Y entonces en el pueblo de Israel In the había un people hombre of Israel, there was this man. que había un hombre llamado Gedeón. His name was Gideon. Entonces Gedeón podríamos decir que era fuerte, bueno, no tan fuerte porque en su Gideon, interior él se We can sentía say he was strong, but not insignificante. really, because Él no se inside sentía, of bueno, him, tan he con, didn't feel strong. con esa valentía He didn't feel like he de, was a valiant man. de sacar al pueblo de Israel, take, pero adentro de su corazón había un deseo y ese But deseo inside era of his de heart, there was a que desire. decía algún día seremos libres de los One day, madianitas. all of us Tenía ese will deseo de be free from the libertad. Midianites. He had that Entonces, desire of en el freedom from them. versículo So in 11, en el libro de verse, Jueces, capítulo 6, 11 más from abajo en el chapter versículo 6, 11, aquí nos da la respuesta we cómo see Dios, el how ángel de God, Jehová, the angel le of the habló a Lord, él. came and Y spoke aquí to nos him. dice, y vino el ángel de Jehová And y se verse sentó, 11, debajo de la encina que está en Ofras, y el cual era de Joás, Abiesaritas y sus hijos, y su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lugar, en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y, permítame un segundo. Y en el verso 12 verse 12, dice, y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el verso 13 verse 13, nos dice, y Gedeón le respondió, aquí voy a parar un momento. here I'm going to stop for a moment. Ah, aquí, por mientras Gedeón tenía ese deseo de ser, de ser libre, Although de Gideon ese had deseo de that libertad, desire of being pero free, sus fuerzas no eran suficientes para his hacerlo. strength was not Entonces, sufficient cuando sufficient el to do ángel it. de Jehová en el versículo So 12 when le the angel dice, of the Lord varón, tells him in le the dice verse varón 12, esforzado y valiente. Bueno, aquí solo me imaginaba yo he tells him, cómo él le ha de haber mighty respondido man al of ángel de valor. Jehová, le ha de haber dicho, I yo can- valiente o yo fuerte. Y I entonces can just imagine how Gideon responded. versículo I'm 13, strong and valiant. en el versículo 13, In verse 13, veo este reclamo que Gedeón le dice al ángel de Jehová. Es un Así, reclamo como sincero para mí, Gideon is porque cada complaining uno to de the angel of nosotros God. nos I hemos can quejado contra I can Dios. say that it's a sincere Y entonces, response because all of us si lo one time podemos or another leer, y had dice, complained to the Lord. y But when Gedeón we read it, le respondió says, y le dice, ay Señor mío, si Jehová está con vosotros, con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Entonces aquí, me pregunto yo, Here digo, I ask myself, todo el tiempo, all the time, incluso siempre hemos tenido una queja contra we Dios, have all had, aunque Dios complained to God. no es el culpable e- de even lo que nos when pasa. God is not the A one veces who, no es Dios el que cambia, sino He's the- nosotros los que cambiamos. it's not His fault of what's Porque- going on. God doesn't change. We're the ones who change. Entonces, si en lugar de que instead of nosotros nos quejáramos contra us Dios, ¿qué complaining pasaría to si Dios se God, quejara contra what nosotros? will happen if y nos God will dijera, complain ¿dónde against están us? estos hombres de fe? And we'll say, where are you, ¿Dónde men están of estos faith? hombres de fe? Como tal vez algunas veces, yo algunas veces decía, Many times I will say, I used ¿dónde to say, ¿dónde está mi Dios? A where veces en medio I de los will. problemas, I ¿dónde remember está when mi I used to Dios say, cuando where's my God when I had a cuando problem? tú lo ayudaste a Daniel a salir del pozo You de los helped leones Daniel to come o out of the estuviste con los demás en el, the en el lion's horno de den. fuego, ¿dónde estás? Y pues no Where sé, are había you? una voz que me reprendía y And decía, there ¿y was a dónde está voice ese hombre who como Daniel, ese hombre repented de me. fe? ¿Dónde está esa fe? And then he will que say tiene? to me, Entonces, where are you, men of faith? entonces el versículo 14 In verse am, 14, nos dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío Dios?
pues, ¿quién lo estaba enviando? De Jehová. Oh, and Entonces, no, él no iba a who ir is sending solo. him then? I have not I sent thee? Who is Entonces, sending him? aquí por lo que puedo ver es de que I can see él, here, eh, Dios le estaba diciendo, en lugar de quejarte, ponte a actuar. instead of Ponte a complaining, actuar, act. prepárate, Do something, porque prepare vas a liberar, yourself. vas a ser libre, Because vas you a, are going to be a free. liberar tu You're pueblo. going to Entonces, liberate his people. entonces él, aquí vemos y lo leemos aquí en And so we todo, see it and we entonces read it. a Gedeón le pone pruebas a And Dios, que Gideon si Dios starts tú eres aquí, muéstrame tu gracia, le dice. Y asking God, entonces, if en this, fin, que if Dios you tuvo are, una if this paciencia is con you, él, show qué me paciencia la que your tuvo, grace. porque And God really had a lot of patience with Gideon when he was incluso questioning uno con un him. niño pequeño lo está molestando mucho. It's just like when Sí. a little kid is bothering you so much and you just Entonces, en el versículo 15, in verse entonces 15, le respondió, y entonces le respondió, Señor, verse ¿con qué 15, salvaré he yo a answered, Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa. Yo el menor de la casa. Y entonces, aquí en el versículo 15, aquí en el versículo 15 y en el 16 nos dice, Jehová le 16, dijo, ciertamente yo estaré the contigo Lord said to y him, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como a un solo hombre. Pero aquí here, Gedeón le estaba poniendo como Gideon excusas, is le estaba giving God diciendo, excuses, and he's yo saying, soy de la tribu de Manasés, I'm es this más, type of soy el último, soy el tribe, menor de I'm the todo, soy el least menor de of todos mis all, hermanos. all of my Entonces brothers. le estaba diciendo, le estaba poniendo como excusas He's giving God que no excuses tenía esa fuerza, que that he él no didn't se have that sentía strength. capaz He de didn't hacer feel eso. like he Pero was Jehová, capable of pero Dios doing le this. But respondió y le God dice, answered yo to estaré him. He contigo, said, I'll be with you. yo estaré I contigo. will be with you. ¿Qué más podríamos necesitar What else nosotros? do we need? Dios está con God nosotros is with us en medio de un problema, in the midst of any en problem. medio de un problema que tal vez That maybe podemos poner excusas we can como make para, excuses so that como queremos como que de la nada se we solucione want all those sin things to nosotros hacer just nada. resolve out of Pero nothing Dios nos without dice, yo us estoy doing anything. contigo. But God says, I'm with you. Entonces, en el versículo 27, Verse 27, aquí es donde Gedeón empezó ya a Gideon here a started to actuar. act. En el versículo 27 Verse dice, 27 it says, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el 28. altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Aquí voy a parar un momento, después lo voy a Stop seguir here, leyendo. and then we're gonna continue reading. Entonces, por lo que veo acá es de que What we see cuando uno here tiene victorias, is that cuando nosotros when we- tenemos when we victorias have en nuestra victories vida, in our en lives, con todas las circunstancias que with nos all the rodea, circumstances cuando that tenemos surround victorias, us, cuando when we have ponemos a Dios en victory, primer lugar. is that when we ¿Qué fue lo it's que when we hizo put a God Gedeón acá? first in Fue a destruir el our Dios de lives. los madianitas. What did ¿Quién era el Dios de los Gideon madianitas? do Era here? Baal. He went and Era Baal. destroyed Entonces, the God of the Midianites, and that was entonces cuando él Balaam. destruyó el Dios de When los he madianitas, destroyed the gods no of the había otro Midianites, Dios, there was sino no que other solo God, Dios, el only Dios God, verdadero. the only God, the Entonces, true cuando God. en nuestras vidas, And si so esto lo in aplicamos our en nuestra lives, vida, if we cuando apply this to nosotros our lives, when destruimos we destroy los baales de nuestra the vida, Balaams of los our baales lives, de nuestra the vida es Balaams cuando of our lives, tenemos is victorias when we have en las victory in circunstancias. the ¿Qué quiere circumstances. decir un Baal hoy día? What does it Que mean, a Balaam lo today? que nos impide venir a All la those things that iglesia, don't lo que allow, nos that quita la comunión con Dios, el um, orar, lo it doesn't que allow us to nos come to impide church leer la or palabra de pray to Dios, tener God la or comunión to con read the Él. Word of God or have Am, communion. Todo esto es All un of those Baal en things nuestra is a vida. Balaam in our Entonces, si lives. nosotros So derribamos if we todo esto, destroy all these tenemos things, we victoria, have porque victory Dios está con because God nosotros, is with us. y Él así lo ha And dicho, He has y said Él so. y Él no miente en su And He palabra. does not lie in His Word. Y en el versículo 29, siguiendo, 29. dice, y se dijeron unos a otros,
Esto fue cuando ya había pasado todo esto, entonces en el siguiente día ellos So se all of preguntaron, this had ¿quién happened. destruyó nuestro And Dios? then the people were asking, who destroyed our God? Entonces en el versículo 29 Verse se 29. dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad 30. dijeron a Jehová, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Entonces aquí voy a parar por un poquito, voy a leer otros 2 versículos más, pero I viendo have este 2 more versículo verses to read, but 29, let me stop here. Verse 29. viene este versículo 29 y el 30, And lo 30. estuve observando y dije, entonces la respuesta que le dio el papá The de answer Gedeón that una the respuesta father que, of Gideon claro, gave que era muy cierta, was porque that le it was dice, true. He said, porque llegaron los madianitas The y Midianites le came, dijeron, and they saca said, tu hijo para matarlo porque ha give destruido us your nuestro son Dios. to kill him because he Entonces, destroyed our God. el papá le And, respondió, and his father, Gideon's father, entonces el papá answered, le respondió aquí más adelante y he answered, entonces les ha here. dicho, si Baal es un Dios, ¿por qué ustedes lo quieren defender a él? Dejen, si Baal es un Dios, que él mate a mi, If que él mate a mi hijo, Balaam les dijo. It says, En pocas God, palabras, why are you entonces si Baal es defending un him? Dios, entonces que Then él destruya a mi he can hijo. destroy my Pero son. ¿por qué ustedes But van a hacer, Why por qué ustedes vienen en are defensa you de él? coming to defend Balaam? Entonces aquí en el versículo 31, In verse aquí está 31, la respuesta que le dio. this is the answer y that cómo the ellos father of Gideon se quedaron gave. sin respuesta porque era cierto. These people didn't have any Entonces, answers because it was so Y true. Joás le respondió, en el versículo 31, y Joás le respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó a su altar. Y el verso 32 dice, Verse 32 aquel says, día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Entonces, So si no hay otro Dios there's no other God. que el Dios verdadero, que nuestro creador, the nuestro true Padre. God, our Creator, our Father. Entonces, cuando hizo todo esto Gedeón, When Gideon did all of this, empezó la victoria. the victory Porque started. Dios, él tenía un grupo de personas, He mejor dicho, soldados, already had some people, some que eran soldiers. 32,000 soldados There were y los 32,000, madianitas eran and 120,000 the soldados. Midianites were 120. Entonces, entonces él tenía su gente, 32,000 Gideon soldados. had 32,000 Cuando, soldiers. cuando Dios le dijo, When God no, told him, le dijo, son no, muchos los que hay there's ahí. too many Yo there. solo me imagino la cara de I Gedeón can't just imagine Gideon's diciéndole a face. Dios, Señor, telling pero son to God, 120,000. Lord, but nosotros they somos are 32,000. 120,000 and we're only Y dice que son 32,000. muchos. And you are saying Entonces, that ours are a entonces lot. y aún así Dios le dice, And son even muchos, so, le dice. God says, no, Y they're too many. entonces, y sabe, Dios le dijo a Gedeón que les God preguntara, told to Gideon el to que ask tenga them, miedo que se regrese para those su who are casa. afraid, they can go back home. ¿Y saben cuántos regresaron? Do you know how many went back to their home? 22,000, solo quedaron 22,000. 10,000 soldados. They only Y had quedaron 10,000 10,000 soldiers. Y entonces, ¿qué iban a hacer con 10,000? What were they going to do with 10,000 soldiers? Si hubiera estado en el lugar de If I Gedeón, had been there in Gideon's place, no sé qué I hubiera would have hecho, pero- gone y mad. aún así, I don't know what I Dios would le have dice, done. son muchos. But even so, God says to him again, there are too son many. muchos. There are too many. Entonces, And no so sé, yo solo me imagino I la can cara just de Gedeón imagine Gideon's face again, diciéndole a Dios, ¿por saying qué? to God, why? Entonces, le dice Dios, llévalos al río, le Take dice. them to the river, God Y tells him. entonces, y observa cada And uno observe cómo each of toma them, agua. how they El que drink toma water. agua con su The mano, one who drinks water with their hand, entonces ese va a ir contigo. that one is Pero gonna el go que with toma you. agua como But the un one perro, who drinks water like a dog, ese no va a ir contigo, He's se not- va a regresar. he's ¿Y not saben gonna go with cuántos you, he's quedaron? gonna go 300. back. Do you know how many were 300 left? hombres para 300 men 120,000. against 100,000. Sabemos de que iba a ser 120,000. imposible, We know that pero was impossible.
allí Dios le dio una God lección gave him a a lesson. Gedeón y también nos dio una He lección gave a a mí lesson y to tal vez a Gideon algunos de and to nosotros, us, to porque some of us no se here. trata But de, it's not de about lo que somos of o de la who we fuerza que are or the tengamos strength that we o have quién or somos who we are o de or dónde vengamos, where we come sino de from. quién está con And nosotros. it's about who ¿Quién is está con with us. nosotros? Who is with us? Porque Dios es Because el único que God da is la the only victoria. one who gives us the Dios es el victory. único He's que the nos da la only one victoria en who nuestras gives us the vidas, victory in our porque lives. nosotros no podemos hacer nada. Because we can't do No podemos anything. hacer We nada. cannot do anything. Entonces, And cuando so, Gedeón when salió, Gideon went se out quedó con los 300 hombres, and had only the a la 300 men, medianoche, él and in salió the middle of the a night, ver he came out. el ejército He enemigo. came to spy on Entonces, the cuando enemy, él solo se llevó a and un he only criado, had a un one, criado. Entonces, cuando se man lo with llevó, him, iban a la medianoche. and they were there in the middle of the Entonces, y night. solo and había llevado, solo tenía tres cosas, eran He tres only armas had para él, 3 que era weapons. una antorcha, It was una trompeta y mucha a fe. torch, a trumpet, and a lot of Y faith. mucha fe. Entonces, lot of faith. cuando él llegó y entonces And escuchó dos when soldados he came, madianitas he heard these que two se Midianite estaban diciendo soldiers. uno al otro. They Uno were le saying dice, one to mira, another, anoche tuve un "Hey, sueño I had un a poco extraño, dream le dice, last un night. It poco was kind of extraño. strange." Y luego el And otro, the el other otro le one respondió, responded, esto no es que la "This espada de Gedeón. this is not only Entonces- but the Entonces sword of Gedeón, Gideon." entonces Gedeón And mandó a Gideon tocar trompetas, Went and como sounded the que trumpet, ya habían ganado la victoria, that ni they se había had- iniciado una, that ni they- se había iniciado that they nada. had won the victory. Entonces- Nothing had really happened Entonces yet. mandó a tocar trompetas. And he went and they Cuando sounded entre trumpets. los madianitas se When in the empezaron a matar Midianites, entre they ellos started mismos. killing Y with en each menos de other. una hora And ya habían in less muerto los than in 120,000. an hour, all habían muerto los 120,000 120,000. had died. Entonces, entonces yo me pregunto, And I ¿podrían asked, celebrar victoria los could 300 hombres? They, the Si no hicieron 300 nada, ¿va? men, Sí, could they no hicieron nada. could they Entonces- have celebrate victory without really doing? They didn't do anything. They didn't do Entonces, sí no anything. hicieron nada. Pero aquí But aquí miramos de We see que here la that victoria the no es victory por nuestro intelecto. it's not by our La intellect. victoria the no victory la obtenemos we porque nos obtain it hemos esforzado because we have por obtenerla, sino porque worked so Dios hard to la da, obtain it, but because y, God gives y it. todo es porque all la of it fe, It's because faith, porque por fe en Él because by faith in y Him, destruyendo los and Baales que nos destroying the impide Balaams tener that do comunión not con allow us Dios, to have communion with God, destruyendo eso es donde destroying tenemos all those things. victoria. That's when we have Es donde, victory. It's es where donde tenemos ese we gozo have que that solo joy Dios nos that da. only God can give us. Aunque en medio de una tormenta Even in the sabemos midst of que the es storm, muy we know difícil, that it's so hard, so es muy difficult, difícil decir yo tengo that we paz, can say that we have peace, pero Dios nos but da God la has fuerza given, y God nos gives da us the la strength solución cómo and the debemos solution actuar. on how we can act. En vez de reclamar y decir Of ¿por qué me complaining pasa to God esto a and say, mí? why does this Mejor happen to me? darle gracias a Dios y Instead, let's que give thanks se to haga su God voluntad that His will be done, y que se haga su and voluntad y que His Él nos da will la may be victoria. done, and that He will give us the Entonces, victory. Hermanos, Amen. no sé cuál es, So, nuestra, I do cuál not es su know Madianita. Sabemos What que is cada your uno tenemos Midianites uno cada today? mañana. I know we all Sabemos que have cada uno Midianites in our lives, tenemos, and we have algo a que something enfrentarnos, algo that que we nos have to roba go esa paz, que nos and roba that el has stole our tiempo, peace, our que nos time, roba ese that- sueño por estar that preocupado steals en algo, que nos our roba. dream because we're always en worried fin, about tantas something. cosas que I don't know, many cada uno things that enfrentamos. we all go through, Entonces, but pero no se trata It's sino not de las about- pruebas, sino about the- de it's not lo about the grande que es trials, Dios. but Porque it's con Dios about todas las how cosas son great God posibles, is. como lo dice allí. Like we said, Em, to God all things are possible, just like we Entonces, read con here. Dios tenemos las With God, victorias y we con have Dios the estamos victories, totalmente and with seguros. God we are Como lo completely dijo el secure. apóstol Pablo, Just like the todo lo Apostle Paul puedo en said, Cristo que I me can do fortalece. all things in God who strengthens Em, me. Entonces, And so, vamos a orar Let's pray. para Padre Santo. Holy Yo te Father, alabo, Padre, I praise you, por un Father, día más de for vida, one more Señor, day of porque life nos has hecho you libre, Señor. have making Nos us has free. hecho libre del You had pecado, freed us Señor, of sin, y su Hijo ha pagado and your por él, Son Señor. has Gracias, already paid Señor. for it.
Thank you, cada Lord, bendición que for usted each provee, blessing Señor, that por las you victorias provide, en Lord, for nuestras the vidas, victories Señor, in our lives, porque usted nunca nos because desampara, you never Señor, leave usted us, siempre Lord. está con You nosotros. always are with us. Gracias, Señor, Thank fiel, you, todopoderoso eres, Lord, Señor. all Te powerful. alabaremos siempre, We Dios will mío, y always siempre praise estaremos you, con un my corazón God. agradecido We will porque always have a usted es el thankful único God. quien da esas You maravillas, are the only Señor, one en who nuestras does these vidas. great things. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias en el Thank nombre you, de su Lord. Hijo amado In Jesús. the name of your Amén. Son, Jesus. Amen.